El niño de las piraterías. León. Guanajuato. Las calles aledañas a la central camionera de León huelen a carne seca, diésel y discos plásticos sobre manta azul. Entre vendedores de gorras y cargadores ambulantes destaca cada crepúsculo, un puesto improvisado con cajas de madera desgastadas en las que se apilan películas pirata, carátulas impresas en tinta corrida, títulos de estrenos aún por anunciar en las marquesinas. Quien atiende el lugar no es un adulto regordete, sino un niño de 11 años, ojos de obsidiana, rostro demasiado sereno para su edad. Nadie sabe de dónde viene. Algunos lo llaman el chamaco, otros el duende de los discos. Responde a muy poco. Apenas alza el mentón cuando un cliente escoge película y extiende billetes. Ni siquiera envuelve el disco. Lo desliza en bolsa transparente sin decir precio. Siempre es lo justo. Los vecinos le atribuyen un don. Posee las cintas antes de su estreno mundial. Una semana antes de que proyecten la nueva saga de ciencia ficción, él ya la oferta. Afirman que su mercancía jamás se pixela ni se atora. Parece máster digital, no filmada en sala. Algunos chismosos sostienen que el chico conversa con camioneros que llegan de madrugada cargando cajas sin sello, pero ninguno confirma haberle visto proveedor. Ernesto Padilla, supervisor de fábrica, frecuenta el tianguis para surtir entretenimiento barato a los guardias de turno nocturno. Una noche de miércoles, encuentra en el puesto una película cuyo título le resulta familiar. Hombre sobre el puente, drama sobre suicidio urbano. Fecha de estreno según revistas, prevista para dentro de 4 meses. Intrigado, Ernesto la compra. El niño extiende el disco sin mirar. Ernesto deja 2 billetes que desaparecen en el bolsillo del menor. El señor pregunta dónde se consiguen esas primicias. El niño, sin girar la cabeza, murmura casi sin mover labios. Las traen solas. En casa, Ernesto reproduce el disco. Imagen perfecta, sin marcas. La película inicia en silencio. Planos de un viaducto de concreto al atardecer. Vehículos, pasando, una figura solitaria en el borde. El televisor muestra la hora, 23:17. De pronto, la cámara se acerca al transeúnte. Su rostro ilumina la pantalla. Ernesto se queda frío. Es Luis Padilla, su hermano menor, contable de 32 años. Lleva la misma chamarra verde que usa a diario. El personaje se asoma al vacío, lágrimas mudas. El film avanza. Luis arroja una nota, sube a la barandilla y se deja caer. Golpe sordo. Pantalla funde a negro. Créditos cortos. Duración, 14 minutos. El supervisor rebobina incrédulo. Tal vez un cameo o un doble. Sube brillo, pausa en fotograma, sin duda es Luis. Pulsa menú. Solo hay ese corto. Mete el disco en la laptop. Busca metadatos. Fecha de creación. La madrugada anterior, 03:12. Sin estudio productor, sin DRM. Guarda silencio. Su hermano. Está vivo, lo vio esa mañana. Ernesto llama. Luis contesta somnoliento. Asegura no haber filmado nada. Odia las alturas. Ríe imaginando broma. Ernesto duerme poco. Sueños repetitivos lo sacuden. Nota volando. Golpe seco. Sangre en adoquines. Almay. Día siguiente, jueves 19:40. Policías bloquean el puente Milenio. Un cuerpo yace en el carril peatonal. Luis Padilla, muerto por caída desde 15 metros. Capucha verde. Nota en mano. Perdón. Hora estimada de deceso, 23:15, misma que Ernesto vio en pantalla. El supervisor, devastado, entrega la película a autoridades. Sin embargo, en la evidencia labran informe. El disco está en blanco, superficie virgen. Ninguna imagen. Ernesto regresa a la central para buscar al niño. Solo halla manta doblada y cajas vacías. Pregunta a otros vendedores. Le dicen que el chamaco levanta el puesto antes de las 10 y que aparece cuando quiere. Esa noche la calle se siente más amplia. La bruma de gasolina semeja soplo contenido. 2 semanas pasan. En Facebook surgen mensajes privados. ¿Sabes? Del niño que vende spoilers de tu futuro. Usuarios anónimos cuentan historias.
Un adolescente compró choque en Loma Dorada y vio su propio accidente. Murió días después. Una mujer adquirió desalojo y días después perdió su casa en embargo. La policía calla para evitar histeria, pero los rumores crecen como moho. Ernesto, obsesionado, revisa mercado cada noche. El lunes, el niño reaparece, puesto iluminado por lámpara de pilas, discos apilados como fichas de dominó. Ernesto se aproxima. El niño levanta la mirada. Sin saludo, extrae de debajo de la mesa una película sin carátula y se la ofrece. Etiqueta, fecha vacía, título, El supervisor del turno nocturno. Ernesto tiembla, retrocede. El chico baja el disco. Otra mano adulta, un transeúnte cualquiera, lo toma, paga, desaparece. Esa madrugada, Ernesto sueña con su reflejo cayendo a una fosa entre máquinas. Decide mudarse de ciudad. Torturamos a Adriana Ibarra, patóloga de la morgue municipal, cuenta a un periodista que recibió un disco anónimo con carátula Reporte completo. Lo vio en casa, imágenes de ella seccionando cadáver que aún no habían ingresado. Días después entró cuerpo con heridas idénticas. El video se corrompió, presentó denuncia, archivo se exhibió vacío. Renunció. Un agente de la Fiscalía, Ramírez, instala cámara oculta frente al puesto. A las 20:00, la manta está vacía. A las 20:03, un parpadeo eléctrico y la mesa se manifiesta con discos. La lente, sin embargo, no capta al niño llegar. Ramírez revisa fotogramas uno a uno. Un segundo muestra calle vacía, el siguiente puesto armado. En ese intervalo, ruido digital muestra franja luminosa formando silueta infantil, como imagen quemada. Abren investigación. Patrullas amenazan con decomisar mercancía. La noche del operativo 21:30, los reflectores fallan. Cuando encienden, el puesto ha desaparecido y los policías hallan en el suelo una pila de discos transparentes que se rompen como vidrio al tocarlos. La ley desiste. Octubre. Ernesto, aún en León desapegado de traslados, vuelve al callejón, empujado por culpa y furia. Hallar al niño, advertir a posibles víctimas, se convierte en cruzada personal. Esa noche, la neblina sube del pavimento. El puesto resplandece. Solo el chico está presente, ningún cliente. Ernesto encara. Exige saber por qué vende muertes, quién lo abastece. La voz infantil responde, tan baja que parece retumbar en la caja torácica. Nada es mío, la gente lo pide. El supervisor pregunta precio para película sin muerte. El niño niega con la cabeza. No hay historias sin final. Señala pila al frente. Discos sin etiqueta, espejo pulido en la superficie. Ernesto levanta uno. Su reflejo se mueve levemente desfasado. El chico murmura, si lo llevas, no volveré. El aire huele a ozono y plástico fundido. Ernesto mete mano al bolsillo. Billete nuevo de 500. El niño lo toca. Billete se ennegrece. Al recibirlo, la figura se difumina como fotografía vieja mojada. Puesto entero se apaga. Solo queda la película en manos del cliente. En casa, Ernesto inserta el disco. Pantalla negra. De pronto, la imagen de su sala. Ángulo de 1980. Él sentado frente al televisor, disco en mano. Ve al Ernesto del video mirar cámara como sospechando. El Ernesto real siente brisa helada, nadie detrás. En la cinta, la versión proyectada se levanta, camina a la puerta, sale. Grabación. Sigue desde techo, sala vacía. Minutos. Un tintinear de llaves. La puerta se abre. Entra Luis, su hermano muerto, rostro cetrino, ojos hinchados. Se sienta donde estaba el Ernesto del video. Inserta DVD, mira a cámara, susurra algo que no se oye. La imagen funde a negro. Aparece texto. Ya estamos a mano. Fin. Ernesto pulsa stop. Tiembla. Golpe en la puerta real. Lanza grito. ¿Quién? Nadie contesta. Abre. Recibo eléctrico deslizado. Sobre él disco sin marca.
La etiqueta en marcador rojo. Repetición. Tras esa noche, el puesto del niño desaparece de la central. Vendedores aseguran que se mudó más al sur, rumbo a Silao. Pero de vez en cuando, un cliente jura ver en la banqueta un cajón, solitario con un solo disco, título escrito en letra infantil, su propio nombre. Quienes se atreven a tocarlo dicen sentir déjà vu, un latido ajeno en el pulso. Casi todos lo sueltan y corren, pero basta con que uno pague para que la historia se proyecte sola, obedeciendo la ley secreta del mercado. Ninguna película puede ser más nueva que el futuro de quien la compra. Y aunque el niño de las piraterías ya no está, la gente señala que de noche, cuando la central apaga anuncios, se escucha el clic repetido de una bandeja de DVD abriéndose y cerrándose en algún callejón, como si un proyector invisible ensayara el próximo estreno. Uno donde, quizá, la puerta se abra y el espectador descubra que la película ya ha empezado, desde dentro de su propia sala. La carne que no olía a carne. Monterrey, Nuevo León. Colonia Independencia. Los sábados al amanecer, el tianguis de la Colonia Independencia despierta con cumbias que se mezclan con olor a tripas, vapor de café colado y humo de leña. Entre los puestos de menudo y chicharrón, apareció un toldo rojo sin nombre. Sobre una plancha de acero, láminas carmesí translúcidas reposaban en hielo seco que exhalaba bruma. El vendedor, hombre moreno, delgado, pelo engomado y mandil sin logotipo, anunciaba con voz grave: filete de tierra caliente, barato, suave, sin nervio. Los clientes preguntaban qué animal era. Él mostraba hojas sanitarias con fotografía, borrosa y sello estatal ilegible. Decía provenir de un rancho en la Sierra de Arteaga. El filete era notablemente barato, casi la mitad del precio de la res. La textura recordaba a atún fresco, pero con fibras largas que no se separaban al tacto. Quienes lo probaron esa primera semana contaron que, al sellarlo, la carne soltaba un jugo espeso, con aroma leve a cedro y tierra mojada, no a grasa. La noticia se propagó entre fondas. Pronto la fila del puesto doblaba la esquina. Algunos aseguraban que, cocido a las brasas, adquiría un sabor dulce imposible de definir. Otros que se doraba por fuera, pero conservaba un rojo lustroso dentro, sin dejar sensación de sangre. A la tercera semana acudió Elvira Zamora, veterinaria retirada convertida, en inspectora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Al acercarse, percibió un perfume mineral, mezcla de yeso recién fracturado y hierbas calientes, que no cuadraba con carne madura. Tomó un trozo, lo olió. No había ácido fórmico ni amoníaco característico de los músculos en descomposición. Tampoco grasa amarilla o veteado. No presentaba capa connective ni fascia visible. Preguntó al carnicero por rastro federal. Él alzó hombros. Elvira compró 2 filetes en bolsa sellada y prometió análisis. El vendedor observó sin parpadear, ojos vidriosos que reflejaban los toldos como espejos. En su laboratorio improvisado, Elvira tomó muestra para histología. Al colocar la navaja, el tejido se estremeció como gelatina. Las fibras parecían deslizarse lejos de la hoja, reacomodándose. Bajo microscopio, lo que debía ser sarcómero mostró celdillas hexagonales, envueltas en membrana doble. Los núcleos tenían forma espiral, no redonda. Al añadir colorante de hematoxilina eosina, el tejido lo repelió, quedando translúcido. Midió pH 8.3, demasiado alcalino para carne. Colocó un cubo en placa calefactora a 37 de Greentascrito. En vez de exudar agua, se contraía lentamente, como músculo vivo respondiendo a impulso. Con termómetro infrarrojo, registró aumento espontáneo a 42 de graves. Apagó la placa. La muestra tardó minutos en bajar a temperatura ambiente y quedó intacta. Preocupada, Elvira remitió porciones al Instituto de Biotecnología con amigo de confianza. El departamento tardó 2 días en contestar. No corresponde a ningún reino biológico conocido. ADN de cadena triple parcial, alto contenido de bases desconocidas. Pudiera ser fibra vegetal mutada o tejido sintético.
vivo. Adjuntaron fotografía de estructuras replicándose en placa nutritiva, células expandiéndose como micelio. Mientras tanto, en la colonia Independencia emergió un efecto secundario. Algunos vecinos que consumían frecuentemente el filete referían sensación de calor bajo la piel, sueños con murmullo subterráneo y antojo constante de tierra mojada. Un taquero notó que su perro, después de lamer restos en el patio, rascaba concreto buscando algo. La carne seguía vendiéndose sin merma. El carnicero ampliaba horario hasta la madrugada. La cuarta semana, alguien grabó video nocturno. Al cerrar, el vendedor metía bandejas en contenedor plástico. Pero las lonjas parecían palpitar muy débil, contrayéndose a ritmo lento. El video se volvió cadena de WhatsApp etiquetada como Fake News. Luis Alatorre, reportero de sucesos, rastreó el supuesto rancho de Arteaga. Descubrió que el predio figuraba abandonado desde 2019 tras incendio forestal. No había bajado ningún camión frigorífico de esa zona. Preguntó alrededor del tianguis. Nadie vio tráiler descargar la mercancía al amanecer. El carnicero llegaba con hieleras azarizas en triciclo. Se rumoraba que dormía bajo un puente y hablaba con los perros como si los instruyera. Alatorre entrevistó discretamente a un comprador recurrente. El hombre albañil de obra vecina admitió que al cocinar los filetes, estos soltaban un vapor dulce que impregnaba la sala por horas. Dijo que desde entonces sufría comezón interior como zumbido. Enseñó su brazo. Venas superficiales lucían, verdosas, ramificadas hacia uñas que se volvían negras. Elvira, alertada por la mutación citológica, consiguió orden de salubridad municipal. La madrugada del quinto miércoles, inspectores acudieron con sellos de clausura. Hallaron el toldo rojo vacío, la plancha encendida sobre bloques. En el centro bullía una masa escarlata de carne triturada con líquido burbujeante. Parecía cocinarse sola. Abajo no había fuego. Al tocar la plancha, la lámina estaba tibia. La mezcla se contraía y expandía, exhalando vapor gris que olía a sierra mojada. Uno de los inspectores vomitó. El otro intentó verter cloro. El líquido blanqueó la superficie, pero el tejido absorbió el químico y se tornó opaco. Decidieron quemar el material en tambo con diésel. Las llamas alzaron un rugido agudo, como viento a través de flauta. Los presentes juraron que, por un instante, la silueta de un torso emergió entre brasas, sin cabeza ni piernas, palpando el contenedor antes de colapsar en brasas. Amanecía cuando dieron el puesto por destruido. Nadie halló al carnicero. Los hospitales locales registraron casos de pacientes con lesiones dérmicas negras donde antes había cortadas leves. El tejido parecía regenerarse en filamentos lustrosos, ásperos como raíces, insensibles al bisturí. Un médico descubrió que el centro de la herida latía con pulso propio, distinto al del paciente. Elvira recibió un paquete sin remitente. Dentro, un delantal del carnicero manchado de líquido parduzco. Adherido venía un flash drive con un archivo, imágenes de grietas en suelo rocoso, vistas desde profundidad. De esas fisuras emergía masa roja similar al filete. Incluían coordenadas aproximadas toponímicas, Cañón de la Huasteca, sector cerrado tras derrumbe. Movida por mezcla de horror científico y responsabilidad, Elvira viajó al cañón con el reportero Alatorre y 2 espeleólogos. Encontraron la grieta detrás de señal de prohibido pasar. El hedor a arcilla férrea saturaba el aire. A 15 metros abajo, el suelo brillaba rojo oscuro. Un tapiz orgánico cubría roca, pulsando suavemente. Los bordes formaban filamentos que subían cual raíces. En la pared, colgadas como crisálidas, yacían piezas de carne idénticas a las vendidas, resumando líquido hacia canaletas naturales que conducían arriba a balsa improvisada, tal vez origen del suministro. Descubrieron, al fondo, al carnicero mismo, o lo que quedaba de él. Colgaba de las raíces por la espalda. Su cuerpo no sangraba sino que se fusionaba a la pared. Miró al grupo con ojos opacos y musitó: «La tierra siempre tiene hambre. Yo solo sirvo la mesa». Su abdomen se abrió como flor. De la cavidad
brotó filete recién formado que cayó al suelo con chasquido viscoso. Elvira, horrorizada, roció gasolina y encendió. El fuego iluminó un instante la bóveda, centenares de trozos latiendo, conectados por venas lignificadas. Las raíces ardieron, pero la masa parecía resistir, formando costra negra antes de apagarse. El carnicero dejó escapar un alarido hueco, más de aire que de voz, y se desplomó convertido en tablón carbonizado. El techo crujió. Espeleólogos tiraron de la doctora y del periodista, escapando antes del derrumbe parcial que selló la cavidad. 6 días después, la colonia Independencia amaneció con nuevo toldo rojo a una calle de la anterior ubicación. No había carnicero, solo hielera cerrada. Sobre la tapa, un cartel escrito con sangre oscura: filete de tierra caliente, gratis mientras alcance. La policía acordonó. Dentro hallaron trozos ya fríos, quietos. Granaderos los llevaron a incineradora industrial. En la fila, varios vecinos protestaron por el decomiso. Juraban que el filete los había curado de achaques, que ansiaban su sabor. Entre ellos se encontraba el albañil de venas verdes. Las raíces negras bajo su piel parecían extenderse hacia la clavícula. Tras el operativo desapareció. Días después encontraron su cama llena de cáscaras marrones, restos de piel mudada, pero sin rastro de él. Laboratorios nacionales clasificaron la carne como organismo pseudotectónico, tejido vivo sin células tradicionales, con estructura replicativa similar a hongo y músculo a la vez. Reacciona a calor, liberando esporas microscópicas. Las bolsitas confiscadas en incineradora se derritieron, liberando humo que nadie analizó. Elvira deja Monterrey. Antes de partir, revisa su brazo. Un rasguño de la exploración en la Huasteca sana sin cicatriz, pero al tacto se siente firme, como corteza. Por las noches sueña con banquetas que se abren, vendedores sin ojos ofreciendo cortes rojizos a multitudes sedientas. En la colonia, los vecinos aún perciben al amanecer un leve olor a cedro y tierra mojada mezclado con grasa invisible. Dicen que si guardas silencio entre los callejones, escuchas un latido profundo bajo el pavimento, rítmico como corazón que no pertenece a nadie, o que pertenece a todos los que probaron la carne que no olía a carne, y que ahora, en su sangre, llevan un pulso extraño, recordándoles que el hambre de la tierra, la verdadera, apenas ha comenzado a servirse. El puesto de las máscaras viejas, Obregón. Sonora, el tianguis nocturno de la calle Mayo, se instalaba los viernes como un enjambre de luces, tamales humeantes y música quebrada. Carpas de lona, focos colgados con alambre y vendedores que pregonaban recuerdos piratas o celulares sin caja. A mediados de julio, cuando el calor desértico todavía vibraba en el asfalto a las 9 de la noche, apareció un puesto nuevo en el extremo menos transitado. 3 mesas plegables y un toldo negro que nadie recordaba haber visto antes. Sobre cintos, las mesas se alineaban máscaras de madera, rostros huecos tallados en mezquite, decorados con pinturas opacas que desprendían polvo de siglos. Algunas representaban diablos yaquis, otras ancianos con labios cosidos, otras criaturas sin boca. Las cuencas de los ojos estaban pulidas hasta brillar. No había luces, solo un quinqué aceitoso que proyectaba sombras convulsas. Detrás de los objetos, un hombre enjuto, alto, piel resquebrajada por el sol, observaba sin parpadear. Sus ropas parecían hechas de la misma tela ajada que cubría la mesa. Regina Valdés, estudiante universitaria de 22 años, paseaba esa noche con 2 amigas buscando bisutería barata. La música norteña, el olor a carne asada y la promesa de cerveza fría flotaban en el aire. Una amiga notó el puesto oscuro y tiró de su brazo. «Vamos allá, hay artesanías». Las otras 2 desistieron. Preferían el bullicio de los tacos. Regina se acercó sola. El vendedor no habló. Simplemente señaló el letrero dibujado en cartón. Máscaras antiguas, 150 pesos. Regina acarició una con forma de mujer, lacrimosa.
mejillas surcadas, boca apenas abierta, lágrimas talladas y pintadas con barniz seco que atrapaba luz roja. Si acercaba el oído al hueco, se escuchaba un crujido mínimo, como cortezas frotándose, quizá termitas internas. Preguntó el origen. El hombre susurró una frase inaudible. Regina entendió: baile del espíritu, y la compró sin discutir. Precio. El artesano envolvió la máscara en periódico amarillento. Regina volvió a la zona iluminada, enseñó la compra con orgullo y recibió burlas cariñosas. «¡Qué tétrica, Reni! No asustes a tu abuela». Guardó la máscara en su mochila. En su departamento compartido, pasada la medianoche, Regina quiso probar el objeto frente al espejo. Encendió la lámpara de buró, desdobló el periódico y acercó la máscara a su cara. Un olor a madera mojada y sudor añejo salió del interior. Se la colocó. Encajó perfecta. Sintió una frescura extraña deslizándose sobre su piel, como ungüento mentolado. Se miró. Los ojos de la máscara, vacíos, parecían agrandarse con la penumbra. Su respiración empañó el interior. Intentó retirarla. Nada. Tiró de los bordes. La madera cedía, pero su cara venía con ella. Dolor punzante le subió por las mejillas. Alarmada, forzó otra vez y sintió la piel romperse en el contorno como pegamento arrancando dermis. Gritó. Sus compañeras acudieron, vieron la máscara pegada y pensaron en broma pesada. Una jaló con fuerza. Solo consiguió que Regina lanzara un alarido. Un hilo de sangre corrió por la barbilla. Llamaron a emergencias. Ambulancia, paramédicos, preguntas. En la clínica regional, los médicos determinaron que la madera y la epidermis parecían soldadas a nivel microscópico. Intentaron disecar la unión con bisturí. La hoja patinó sobre un tejido híbrido, mitad cutis, mitad fibra vegetal. No había infección, solo fusión. Sugirieron traslado a Hermosillo para cirugía especializada. Regina, aturdida por analgesia, se quedó una noche en observación. A las 03:00 am, las cámaras del pasillo captaron a un hombre alto, vestido con chaqueta de lona negra, caminar hasta la puerta de la habitación. No tocó manija, simplemente se quedó al otro lado de la ventana durante exactamente 3 minutos, mirando. Nadie en recepción lo vio. Las luces parpadearon. Cuando regresaron, él ya no estaba. Al amanecer, Regina desapareció. La cama figuraba usada, el suero colgando vacío. La ventana entreabierta. 2 enfermeros juraron haber sentido olor a madera quemada y escuchado un crujir de cortezas. Una semana después, el tianguis nocturno volvió a abrir. El puesto negro reapareció en el mismo extremo. Sobre la mesa central, entre máscaras antiguas, se exhibía una nueva pieza. Rostro femenino con lágrimas barnizadas, idéntico al que Regina compró, salvo por un detalle. En la comisura de Mino de Sin, la boca se veía una mota de tela blanca, como algodón médico atrapada en la resina brillante. Esa noche el puesto atrajo más curiosos. El vendedor, silencioso, no respondió preguntas. Algunos tocaron las máscaras. La madera vibraba tenue, como si dentro latiera un insecto enorme. Nadie compró. Antes del cierre, una estudiante de preparatoria, Esmeralda Lugo, se sintió atraída por otra máscara. Facciones felinas, ojos oblicuos. Pagó y se marchó. Al día siguiente, Esmeralda se presentó en la escuela con la máscara colgada como adorno en su mochila. A la hora del receso, la colocó sobre su rostro para asustar a los amigos. Todos rieron. Minutos más tarde, confesó sentir entumecimiento. Al intentar quitársela, la madera se aferró a la piel. Risas cesaron. Una maestra trató de ayudar, sin éxito. El rostro empezó a sangrar por los bordes. Llamaron a emergencias. En el hospital, la máscara ya formaba un solo cuerpo con la cara. Esmeralda entró en pánico, luego en mutismo. Un cirujano propuso amputar partes de la pieza, pero las sierras dentadas no mordían la madera, saltaban, chispas y semellaban. La familia lloraba mientras los tornillos de la lámpara vibraban, como si la sala retumbara desde dentro. A las 02:59 am, las cámaras de vigilancia mostraron al hombre del puesto caminando por el pasillo de UCI. Se detuvo,
Frente al ventanal apoyó la mano. El vidrio sudó vapor por dentro. Todas las pantallas de signos vitales parpadearon y dibujaron una línea de base vertical. No se apagaron. Mostraron un símbolo, un círculo con una lágrima en medio. Cuando el personal corrió, el pasillo estaba vacío. Esmeralda también. Las incas. Autoridades cerraron el tianguis. Patrullas estatales confiscaron las máscaras, pero al llegar encontraron las mesas y el toldo calcinados, como si hubieran ardido sin humo. Solo quedó polvo negro y 5 huellas de zapatos quemadas, que se alejaban y se desdibujaban a los pocos metros. Los padres de Regina y Esmeralda exigieron respuestas. La policía rastreó el origen. Nada en registros de artesanos, ningún permiso de venta. Peritos revisaron cámaras callejeras. El puesto parecía emerger instantáneo a las 18:45 y desaparecer a las 23:59 entre un fotograma y otro. No había camión de carga ni sombras de montaje. Un detective, teniente Holguín, aventuró vínculo con leyendas yaquis sobre Seherim, espíritus atrapados en madera sagrada, capaces de vestir la carne humana para volver al mundo. En la sierra se tallaban máscaras para desfiles rituales. Romper un pacto podía liberar entidades que buscarían nuevos rostros. Holguín visitó una comunidad yaqui cerca de Cocorit. Un anciano maestro mascarero escuchó y solo dijo: «Quien compra una cara presta el aliento». Explicó que ciertas piezas, usadas en rituales antiguos y guardadas en cuevas prohibidas, nunca debían venderse. Si lo hacían, la máscara buscaría nuevo dueño, devoraría su identidad y regresaría a ofertarse hasta completar su milpa de 7 rostros. Se habían llevado 2, faltaban 5. El tianguis, cerrado por policías, reapareció una semana más. Tarde en terreno baldío detrás del estadio Tomás Oroz. Mismo toldo, mismo quinqué. La gente, enterada del terror, se mantuvo lejos. Solo un vagabundo que buscaba fuego se acercó. A la mañana siguiente, vecinos lo encontraron sin cara. Un óvalo de madera fusionado a su cráneo. Ojos llorosos detrás de la pintura. El puesto había desaparecido otra vez. Días después, el vendedor fue visto en la central de autobuses, arrinconado junto a baños cerrados, ofreciendo máscaras envueltas en periódico a turistas. Una mujer de Guadalajara aceptó una. La policía circuló su fotografía. Nunca llegó a su destino. Cada aparecida dejaba un faltante. Mientras tanto, el hospital regional recibió informes de estatuas humanas abandonadas en descampados, cuerpos con máscaras fusionadas, aún tibios, lágrimas reales corriendo por las ranuras pero sin pulso. Se almacenaban en cámaras frigoríficas, esperando patologías inexistentes. Todos presentaban el círculo con lágrima grabado en la nuca con tinta indeleble. El último domingo del vendedor con 5 rostros cobrados, el puesto reapareció no en el tianguis, sino en la Plaza Álvaro Obregón, pleno centro. Era domingo, mercado de artesanías formales. Turistas se arremolinaban. El vendedor colocó sobre la mesa 2 máscaras finales, una de niño sonriente y otra de anciana adusta, ambas aún impregnadas en barniz. Cuando el sol cayó, nadie las había comprado. A las 19:00 los artesanos recogían. Un niño llamado Ángel, hijo de Bolero, se aproximó fascinado. Tocó la máscara de anciana. El hombre le dijo algo y la colocó sobre su rostro antes de que alguien lo detuviera. El niño chilló. La madera se tragó su grito. La cara de Ángel desapareció bajo la pintura agrietada. Los testigos corrían mientras el vendedor tomaba la última máscara y la alzaba ante la multitud. No se la puso él. Se giró hacia una patrulla que cerraba la calle. Avanzó y extendió la máscara sonriente al oficial al volante. El policía, hipnotizado, bajó y tomó la pieza. Su compañero retrocedió horrorizado cuando la máscara se soldó a la carne, transformando la voz del oficial en gemido árido. En el caos, el vendedor retrocedió hacia la fuente central. Testigos juraron que su rostro era una amalgama de madera vieja, grietas por las que manaba serrín. Se quitó el sombrero y debajo no había cráneo, solo raíces secas retorciéndose.
retorciéndose. La señora que no acepta cambio Guadalajara. Jalisco, las tardes del centro de Guadalajara se funden en un color naranja sospechoso, mezcla del polvo flotante sobre las losas y los focos pálidos de las farolas que despiertan antes de la noche. En la esquina de Independencia y Pino Suárez, junto a un local de persianas bajadas, se instala desde hace décadas una anciana con sombrilla quemada y un frasco de cristal colmado de dulces de tamarindo cubiertos de azúcar y ajonjolí. No hay letrero ni precio, solo un cartón escrito con acrílico deslavado que reza «Solo billetes y exacto». Los comerciantes ambulantes la conocen como Doña Rebeca. Dicen que llegó tras la guerra cristera, que jamás falta ni con lluvia. Su rebozo parece tejido de polvo antiguo, su cabello nudo de nube gris. No sonríe ni conversa. Quien extiende billete perfectamente doblado, de 20, de 50, recibe la golosina envuelta en papel manteca. No hay cambio. Si alguien pregunta, la anciana se limita a señalar el cartel con un dedo finísimo. La regla se volvió folclor. Los oficinistas que cruzan esa esquina llevan billetes exactos para comprar el tamarindo más picante de la ciudad. Nadie sabe si lo hace ella o lo trae de algún lugar perdido. Hay quien juraría que siempre tiene el mismo sabor, la misma forma, un cilindro oscuro, rugoso, con surcos que asemejan huellas digitales. Ariadna, niña de 9 años, acompañaba cada viernes a su madre al mercado de San Juan de Dios. El trayecto de regreso las llevaba frente al puesto de la anciana. Ariadna insistía en probar aquel dulce del que tanto hablaba la gente. Un viernes de abril, la madre cedió. Entregó a la niña 2 monedas de 10 pesos, todas sus monedas, y le enseñó a decir gracias. Ariadna corrió, colocó las piezas sobre la caja de madera. La anciana ni siquiera bajó la mirada. Un temblor de desagrado tensó la arruga de sus labios. El sonido de las monedas sobre la tabla fue seco, impropio del bronce. Ariadna extendió la mano para tomar uno de los cilindros, pero la vieja posó su palma arrugada sobre las monedas y deslizó el frasco hacia sí, impidiendo el alcance. Con voz áspera, murmuró apenas, «Solo billetes y exacto». La niña, boquiabierta, retiró los dedos. La madre llegó, se disculpó y ofreció un billete de 20. Doña Rebeca levantó el frasco con parsimonia, dejó caer un tamarindo en la mano de la niña y bajó la mirada de nuevo al empedrado. No devolvió las monedas. Aquella noche, Ariadna mordió el dulce frente a la televisión. El exterior azucarado escondía un amargor extraño, metálico. Lo dejó sobre el plato. Mientras se lavaba los dientes, algo tintineó en el desagüe. Una moneda de 10 que no recordaba tener cayó al fondo del lavabo, girando hasta mostrar el mismo año de acuñación, 1994. Pensó que se le había caído de la mochila. Al día siguiente encontró otra moneda idéntica en el fondo de su calcetín. Mismo bronce apagado, misma fecha. Las arrojó al monedero. A la semana halló una tercera bajo la almohada. Y cada vez que la sostenía un instante de más, como quien examina un trébol raro, un susurro rasposo le rozaba el oído. Ese no era tu pago. Ariadna llenó un frasco viejo con las monedas repetidas. No importaba cuántos centavos usara su familia en la tienda. Al regresar siempre aparecían 2 o 3 monedas de 1994 en los bolsillos de la niña. Nadie más las encontraba. Algunas noches el tintineo la despertaba. El frasco vibraba solo, chocando las piezas como castañuelas diminutas. Cuando se atrevía a mirarlas, el metal parecía empañado por una bruma interna. Los padres, preocupados, pensaron en broma de compañeritos. Revisaron mochilas, cajones. El fenómeno persistía. Ariadna empezó a evitar el sonido del dinero. Usaba billetes o pedía a su madre que pagara. Un domingo de mayo, la madre obligó a la familia a asistir a la misa de la tarde. Al pasar el cepillo, Ariadna depositó una moneda cualquiera del monedero. El sacristán se estremeció al recibirla. Era de 1994. La niña tragó saliva.
Al salir del templo sintió un cosquilleo en el pecho, hundió la mano en el bolsillo del suéter y halló la misma moneda otra vez, fría a pesar del calor tapatío. Siseos invisibles rozaron su nuca. Ese no era tu pago, ese no era tu pago. Los viernes por la tarde se convirtieron en pesadilla. Aunque la niña evitaba mirar la esquina, el toldo negro destacaba en su visión periférica. La anciana estaba siempre allí, inmóvil. A veces parecía mirarla incluso si su cabeza no se movía. El frasco donde guardaba los dulces se había multiplicado en 2, luego en 3, cada uno con niveles idénticos de tamarindos. Nadie la veía instalarse. Al caer la noche, el puesto sencillamente aparecía completo. Una tarde de junio, un vendedor de lotería nuevo intentó colocar su mesa muy cerca del toldo negro. A la hora del cierre, se oyó un grito. El hombre se quejaba de ardor en las manos. Las fichas metálicas de sorteo le habían quemado la piel formando ampollas circulares. Juró que el aire alrededor del frasco de la anciana estaba helado. Nadie lo creyó, pero por si acaso movieron su puesto. Hacia julio, Ariadna enfermó. Fiebre constante, erupción rojiza en brazos. El pediatra diagnosticó infección viral común. Medicinas. La temperatura no bajaba. En las madrugadas deliraba. Describía a la señora de los tamarindos, señalándola con un dedo eterno, repitiendo: «No era tu pago. Tráeme lo mío». La madre, agotada, recordó las monedas. Decidió volver a la esquina para devolverlas y pagar con billete. El viernes, con el frasco lleno de monedas idénticas, cruzó la calle. El toldo negro estaba, pero bajo él, solos, quedaba un frasco casi vacío. La anciana no se veía. El reloj marcaba 8:15 p.m. Extrañamente temprano para que hubiera recogido, un golpe seco retumbó en la tapa del frasco vacío. El vidrio vibró con eco metálico. La madre se acercó. Dentro quedaba un solo dulce. Sin saber por qué, lo tomó y colocó el billete delante. El papel se deslizó, cayendo al suelo como empujado. Repitió. El viento lo apartó de nuevo. Entró. Pánico. Ya no había a quién pagar. Cuando regresó a casa, la fiebre de Ariadna había cedido. La niña dormía. Sobre la almohada reposaba el cilindro de tamarindo recién comprado, idéntico al primero, y junto a él, las monedas de 1994 formaban un círculo perfecto. La madre, horrorizada, las barrió en una bolsa y las arrojó al contenedor de basura orgánica de la calle. A medianoche, un estruendo la despertó. El contenedor ardía, llamas verdes silenciosas. Los bomberos declararon combustión espontánea. La marea de bronce durante agosto. Se reportó un fenómeno peculiar en barrios alrededor del centro. Alcantarillas atascadas por monedas de 10 pesos marcadas con la misma fecha. Fontaneros sacaban puñados de piezas cafés sin óxido como recién acuñadas. El ayuntamiento no hallaba explicación. Al mismo tiempo, venta de dulces artesanales en la zona se desplomó. La gente evitaba la esquina del toldo. Los periodistas buscaban voz de color. Una cronista de cultura popular, Marisela Robles, siguió testimonios de comerciantes. Grabadora en mano, entrevistó al taquero vecino. Él había visto al vendedor de lotería quemarse, al puesto de dulces apagarse. Llevó la grabadora a la anciana. Al preguntar origen de las máscaras de tamarindo, la cinta captó chisporroteo. Y un susurro débil: «El azúcar es mi carne, la pulpa mi lamento». El archivo digital se corrompió después, septiembre. La fiebre regresó en Ariadna, acompañada de manchas negras en la lengua. La voz familiar susurraba desde las monedas, apiladas en la basura del patio. Nadie se atrevía a tocarlas. Desesperados, los padres llevaron a la niña con un curandero de Tlaquepaque. El anciano la examinó. Dijo que su espíritu era arrastrado por deuda ajena. Solo ella podía saldar lo debido. La noche siguiente, la familia condujo al centro. La niña, débil, llevaba entre las manos el frasco con las monedas de 1994. Ninguna más había aparecido desde el incendio. El puesto de la anciana brillaba bajo un foco solitario. El resto del tianguis estaba oscuro como si la electricidad hubiese fallado solo allí.
La anciana surgió detrás del frasco, ojos hundidos. Esperó. Ariadna depositó el frasco completo sobre la mesa. No volaron billetes ni papeles, solo monedas, mismas caras que hace meses. La anciana las empujó en silencio dentro del frasco de dulces. Dejando espacio, tomó el cilindro restante. Lo ofreció a la niña. Ariadna negó con la cabeza temblando. Entonces la vieja vertió sobre el tamarindo una lágrima de color grisáceo. El dulce se deshizo en pulpa acuosa. Con dedos trémulos, forzó a la niña a mojar los labios en esa sustancia. Al contacto, la fiebre abandonó su frente como vapor. La anciana retiró la mano. En sus uñas quedaron trozos de piel infantil que absorbió como si fuesen granos de sal. El padre intentó intervenir, paralizado por un escalofrío de huesos y música lejana. Al exhalar, la anciana sopló polvo de azúcar sobre el frasco de monedas. Estas se derritieron en filamentos de cobre líquido que penetraron la mesa sin quemarla. Todo se oscureció un segundo. Cuando las farolas parpadearon de nuevo, el toldo negro ya no estaba. Solo quedó una sombra de quemadura circular sobre la acera y un perfume dulce que pronto se tornó a hierro viejo. Desde aquella noche, Ariadna no volvió a encontrar monedas con la fecha maldita. Su salud recuperó brío. Sin embargo, evita cualquier sonido metálico. Asegura que en el tintinear de una alcancía puede oír, diminuto pero claro, el eco de la frase «Ese no era tu pago». El tianguis sigue cada viernes, mas nadie ha visto de nuevo a la anciana ni un tamarindo parecido. A veces, después de la hora en que el mercado cierra, la brisa arrastra granos de azúcar quemado y un rumor de monedas rodando solas en la calle, vacía, como si aún buscaran la mano equivocada a la que fueron entregadas. El espejo del puesto 27. Querétaro, el tianguis de antigüedades que se instala cada domingo en la vieja estación del tren, parece un aparato de relojería. A las 7 en punto los toldos se despliegan, las mesas traquetean y un coro de risas secas inunda el andén convertido en pasillo. Entre cachimbas de latón, radios de bulbos y muñecas sin pestañas, surgió aquella mañana un mueble que no figuraba en ningún inventario. Un espejo ovalado, marco de nogal con tallas de hojas carcomidas y una pátina que tornaba el cristal en plata líquida cuando el sol lo rozaba. El puesto lo señalaban con un simple cartón numerado, 27. Detrás, un hombre enchaquetado, demasiado formal para el sudor del mediodía, lo ofrecía sin voz. Sus dedos tocaban el borde con indiferencia, como si custodiara algo que no comprendía. Mara, estudiante de Historia del Arte, paseaba con su amiga Leire en busca de fotos viejas. El espejo la atrapó al instante. Sintió que la imagen que devolvía brillaba con una nitidez que ningún otro objeto reflejaba. Su rostro parecía más despierto, los ojos más hondos. Preguntó precio. El vendedor alzó 3 dedos, labios apretados. Era ridículamente barato. Mara preguntó procedencia. Él solo pronunció casa deshabitada en San Francisquito. Pagó sin regatear y Leire la fotografió alzando el hallazgo como trofeo. En el auto la superficie vibraba con cada bache, destellando destellos que estremecían el parabrisas. Ya en su departamento del barrio de Calesa, Mara apoyó el espejo sobre el aparador. Cuando desenrolló la manta que lo envolvía, notó un detalle que no había visto. Un leve vaho empañaba el centro, como si el vidrio hubiera respirado. Lo limpió. Al apartar el paño sintió un pinchazo de duda. Su reflejo tenía los labios apenas más curvados, como si riera en secreto. Pensó en la distorsión de la curvatura. Colgó la pieza frente al comedor y se fue a preparar café. Leire llegó esa noche para brindar por la compra. Sentadas conversaron sobre exámenes. Cuando Mara se levantó a servir otra copa, el espejo quedó en su campo lateral. Juraría que, por una fracción de segundo, la figura tras el cristal permaneció, sentada un respiro más antes de imitarla. Un escalofrío le subió al cuero cabelludo. Se rió de sí misma. Leire se despidió pasadas las 11. La primera madrugada, Mara despertó desorientada.
El departamento olía a madera húmeda. De la sala provenía un chasquido suave, como uñas contra cristal. Se acercó arrastrando pantuflas. El espejo brillaba con luz de la calle. Su reflejo, en penumbra, parecía inclinar la cabeza a un ángulo distinto al suyo. Al parpadear, la imagen tardó un latido en hacer lo mismo. Retrocedió. Se repetía que los ojos nocturnos deforman todo. Al segundo día, se arreglaba para clases. Cuando notó otra discrepancia, su reflejo guiñaba sin que ella lo hiciera. Un tic mínimo en la comisura, una sombra de sonrisa. Cerró el cajón, se miró fijo. El gesto coincidía de nuevo. Llegó tarde a la universidad y dictó apuntes con la sensación de ser observada desde lejos. Al volver cubrió el marco con sábana. Esa noche durmió mejor. A la mañana siguiente decidió probarse frente a él para retomar confianza. Encendió todas las luces, descubrió la tela. Su reflejo parecía idéntico. Suspiró aliviada. Se volteó para buscar maquillaje y mientras hurgaba en el neceser, reojo captó movimiento. La imagen alzó la mano antes de tiempo como si se anticipara. Sintió vértigo. Corrió la sábana y volvió a cubrir la superficie. Cogió sus llaves decidida a devolver el espejo, pero el domingo aún quedaba lejos. Los días siguientes la casa adoptó otro clima. Objetos reflectantes devolvían destellos que parecían provenir del salón. El microondas chispeaba sin razón. El gato del vecino maullaba frente a la puerta. Mara empezó a escuchar un golpeteo puntual, justo a las 3, como si el marco se asentara contra la pared aunque estaba bien colgado. El viernes, al llegar de la biblioteca, encontró la sábana en el suelo, perfectamente doblada junto a la pata del aparador. El espejo mostraba un empañado difuso, no en la superficie, sino detrás del cristal. Acercó la mano. Frío. Dentro, el vaho se arremolinaba como aliento atrapado. De pronto, surcó el vaho una línea, la yema de un dedo invisible, dibujando un trazo lento. La palabra se completó. Hoy. Mara gritó, retrocedió y la puerta del baño se cerró de golpe. Fue al cuarto, tomó martillo y regresó. El mensaje ya había cambiado. No. El cristal estaba seco. La madrugada del sábado, la división entre su cuarto y la sala parecía respirar. Una bruma húmeda se colaba por la rendija inferior. Tomó valor y se asomó. El espejo estaba cubierto de condensación interna. Detrás, su reflejo se movía de espaldas, palpando el marco desde la otra cara. Golpeó el cristal con el puño, mareada. El doble giró, la miró con ojos huecos y escribió lentamente sobre el vaho: «Ya salí». Entonces el espejo se oscureció como apagado. Mara se refugió con la vecina, temblando. Llamaron a la policía. 2 agentes revisaron el departamento y no hallaron intruso. El espejo mostraba su propia imagen, intacta. Uno de los agentes, escéptico, tocó el marco. La madera se dio un crujido húmedo y un olor agrio inundó el aire. Sugirió retirar el mueble viejito. Prometieron pasar al día siguiente a llevarlo. Al amanecer la puerta estaba abierta. No había señales de forzado, la chapa sin rasguños. El espejo colgaba, pero el suelo frente a él exhibía huellas secas de pies descalzos, marcadas con polvo ferruginoso, que terminaban en la cocina y volvían al punto inicial, como si alguien hubiese recorrido la casa durante la noche. Entre las huellas, pequeños fragmentos de vidrio curvo interior, como si hubieran brotado del cristal y luego se hubiesen desprendido. Mara decidió romperlo allí mismo. Cubrió cara con bufanda, alzó martillo, golpeó. El espejo no reventó. La superficie se hundió como agua congelada. Al segundo golpe, una grieta se abrió hacia adentro y escupió un chorro de aire fétido, similar a respiración rancia. Parte del reflejo pareció resquebrajarse. El salón dentro del espejo se fracturó revelando un pasillo largo, desconocido, donde su doble se alejaba de espaldas, vestida con su pijama, dirigiéndose a un punto fuera de campo. Volvió a golpear, desesperada. Esta vez el cristal estalló hacia adentro y la superficie se contrajo, succionando las esquirlas como si la pieza se autorreparara. Del centro,
Emergió una mano gris que golpeó el borde, intentando salir. Mara retrocedió, resbaló en las propias lágrimas y corrió al pasillo. Alcanzó la calle sin cerrar puerta, subió a su auto y manejó sin rumbo hasta que el sol se puso rojo sobre los cerros. Cuando regresó con Leire y la policía al anochecer, el apartamento estaba intacto. El espejo, cubierto otra vez por la sábana, descansaba sobre el aparador. En la pared, pegado con chinche, aparecía un papel amarillento escrito con su propia letra. «Ya está devuelto». Ella negó haberlo escrito. Los policías cruzaron miradas. Uno, nervioso, destapó el cristal un instante. Reflejó la sala vacía sin figuras. Decidieron confiscarlo como evidencia. Al moverlo, algo golpeó el vidrio desde dentro. El agente soltó la pieza que cayó y, a pesar del golpe, no se rompió. Lo embalaron en caja de madera rumbo a la bodega municipal. En tránsito, el conductor frenó. Oyó risa hueca dentro. Al descargar, encontraron la caja vacía, listones de empaques zafados desde dentro. Nunca se registró entrada en almacén. Mara se mudó. Con terapia y meses evitó espejos. Solo usa el retrovisor del coche. Pero a veces, en la vitrina de alguna tienda, descubre un destello. El marco de nogal asomado al fondo y un pasillo que se curvaba más allá del reflejo. Entonces escucha un golpe seco, como uña en cristal, y una palabra susurrada en la nuca. Hoy, si parpadea, el objeto ha desaparecido. Sin embargo, una mañana encontró sobre la mesa un papiro de polvo con su caligrafía perfecta. Me hice un sitio cuando quieras. Desde entonces, al apagar las luces, siente la presión de otra presencia, respirando un segundo antes de que ella lo haga, acomodándose en la nueva cama, ya fuera de aquel espejo que salió del puesto 27 y que, quizá, todavía espera un reflejo fresco al que enseñar el camino de regreso al vidrio. El tianguis que no aparece en el día. Ciudad de México. Barrio de Tlahuacán, el laberinto de callejones que tironea el perímetro de la antigua chinampa de San Andrés Mixquic. Los vecinos hablan bajo las pestañas cuando llega el martes, de noche. Saben que en la franja que va de las 02:10 a las 04:45 de cada miércoles, brota un mercado clandestino entre las calles Cerrada de Topilejo y Callejón del Muerto. Nadie lo anuncia. No hay focos previos ni carpas montadas el día anterior. Simplemente, al caer la hora, las banquetas se abren como heridas y los puestos aparecen uno tras otro. Tablones corroídos, lonas raídas, quinqués que queman aceite, viejo y proyectan sombras quiméricas contra las bardas de bloc. La autoridad nunca lo ha visto. Las patrullas cambian ruta sin razón escrita, pero los perros del barrio se esconden antes de la medianoche y los gallos guardan su canto. Luciano Moreno, estudiante de fotografía de 24 años, alquilaba un cuarto en la colonia San Juan Ixtayopán para documentar ofrendas y leyendas locales. Una madrugada, mientras editaba imágenes, oyó murmullos en la calle, un zumbido de feria lejana, olores mezclados de copal y grasa. Asomó por la ventana. Al fondo de la cerrada, donde de día solo hay reja de metal, flameaban farolillos naranjas. Curioso, salió con la cámara colgada al cuello. El callejón más angosto se extendía ese miércoles como pasillo de feria. A ambos lados surgían puestos artesanales. Uno ofrecía dientes humanos tallados en forma de amuletos, montados en cordones de ixtle. Otro mostraba fotografías de personas dormidas, tomadas siempre desde el ángulo de la puerta entreabierta. Más allá, una anciana vendía espejos de marco ennegrecido que, al reflejar la cara de Luciano, devolvieron una versión demacrada, ojos hundidos y una cicatriz que él no poseía. El ambiente tenía sabor a óxido y llovizna, pese a que el cielo estaba claro. La gente que compraba no hablaba, apenas señalaba. Los vendedores jamás parpadeaban. Un puesto en esquina mostraba un espejo ovalado del tamaño de una palma de mano. El cristal parecía líquido rosado por niebla interna. Un letrero en cartón. Tu reflejo posible, $200, solo efectivo exacto. La vendedora, mujer de rostro afilado,
señaló silenciosa un jarro de barro donde brillaban monedas que parecían recién acuñadas, aunque databan de décadas pasadas. Luciano, incrédulo, creyó descubrir montaje artístico digno de reportaje. Dejó 2 billetes de 100 y levantó el espejo. La mujer colocó sobre la superficie una hoja seca de hule viejo. El cristal absorbió la sombra, oscureciendo apenas. Él sonrió, pensando en química fotográfica. Guardó la compra y regresó al cuarto, decidido a volver con dron para documentar. Sin embargo, al amanecer, la calle estaba vacía. No quedaba rastro de puestos, ni cera derretida de los faroles, ni siquiera polvo distinto sobre el empedrado. Solo él sostenía la bolsa con el espejo, húmeda por dentro. El vidrio devolvía un reflejo normal bajo la luz solar. La siguiente noche, Luciano revisó las fotos que creía haber tomado. Todas mostraban calle vacía. Donde debieron aparecer puestos, la imagen era un paño gris sin detalle, como si la escena hubiera brillado demasiado o no existiera para el sensor. En apenas una foto de esquina borrosa se distinguía algo. Su propia silueta oscura sosteniendo la cámara, pero su sombra estaba ladeada, torcida, y la cámara colgaba al revés. El jueves por la tarde, frente a su cuarto, Luciano halló un envoltorio de estraza. Dentro, 3 dientes humanos tallados semejando pequeños cráneos pulidos y manchados de óxido. No venían con nota. Al consultarlo con la casera, ella se santiguó. No abra la puerta el miércoles, joven. No todos regresan iguales. Esa noche, al posar el pequeño espejo sobre el buró, notó que el reflejo no coincidía del todo. La lámpara parecía colocada unos centímetros más atrás, y la puerta del fondo se insinuaba un poco abierta, aunque en realidad estaba cerrada. Pensó en fatiga visual. El domingo, Luciano fotografió a sí mismo en el espejo con cámara reflex. El resultado le heló la sangre. En la captura, su rostro aparecía con la misma cicatriz fantasmal y ojos hundidos que vio la primera noche. Miró el cristal. Allí su cara lucía todavía normal. Sin embargo, la fotografía digital era inequívoca. Cayó la noche del martes. Decidido a resolver el misterio, planeó vigilar la esquina desde la azotea de un edificio contiguo. A las 02:05 todo estaba oscuro. Sin transición de 02:10 a 02:11, las farolas públicas fallaron y un resplandor naranja brotó en el callejón. Al enfocar la lente, la pantalla quedó negra. El sensor no captaba luz alguna. A simple vista divisó las carpas. La atmósfera latía con ruido de moscas atrapadas. Se le erizó la piel. Cada puesto estaba en silencio absoluto, compradores formando fila delante de cada mesa como cera humana. En el extremo, la vendedora de espejos aguardaba. Alguien más estaba frente a ella. Un hombre idéntico a Luciano, mismo abrigo, misma cámara colgando, salvo la cicatriz en la mejilla que la versión real todavía no tenía. Esa copia tomó un espejo más grande, lo guardó en una bolsa negra y se perdió entre puestos, sin voltear. Luciano retrocedió aterrado, abandonó la vigía, corrió a su cuarto. El espejo ovalado brillaba con luz interna y su reflejo ahora mostraba el corte sangrante en la mejilla. Al tocarse, sintió rasguño perfectamente fresco. El miércoles por la tarde, vecinos encontraron en la banqueta 3 dientes tallados idénticos a los que él había recibido. La policía no halló explicación. Luciano empezó a escuchar voces. Cuando enfocaba cámaras, el sonido surgía como interferencia en los audífonos mientras editaba. Era un murmullo de tianguis, regateos, pasos, la voz de la vendedora susurrando, «Ya estás del otro lado». A los 2 días, la cicatriz se infectó. Los médicos sacaron un fragmento de madera pulida del corte, como si su carne hubiese absorbido astillas invisibles. Determinado a romper el lazo, intentó deshacerse del espejo. Lo arrojó a un contenedor de basura, luego lo vio abandonar junto a los recolectores. 3 horas después, estaba otra vez sobre su buró, húmedo por dentro, goteando una savia oscura que olía al tamarindo agrio del mercado. Al limpiarlo, el reflejo mostró por primera vez callos en las palmas y dientes limados, cambios que su cuerpo aún no tenía.
pero que amanecían presentes al día siguiente. Los vecinos afirmaban que cada comprador terminaba pareciéndose a la versión que había visto en su espejo. Un joven encontró que su foto dormido apareció en un puesto semanas antes de que entraran a robarle. Una mujer juró ver en venta el diente que le extrajeron de niña. Luciano conectó grabadora e intentó registrar la voz del espejo. Solo captó un crujir de llantas sobre grava y un campanilleo. Desarmó la carcasa. El dorso estaba pintado con piedra de alumbre y sangre. Al rasparla, brotó olor a tierra fermentada. El vidrio se empañó con rostros superpuestos. Rostros de diferentes personas, todas con los ojos hundidos, sin color en las mejillas. Entre ellos, reconoció la cara de la mujer de los espejos, sin pupilas, como si también estuviera atrapada allí. Concluyó, el objeto era puerta unilateral. Cada compra abría un canal por donde una versión futura o alterada del comprador se filtraba, cobrando sustancia a costa de la identidad presente. El tianguis, entonces, era escaparate de realidades posibles, y las mercancías, anclas que obligaban a cumplir el destino reflejado. Luciano empacó cámara, laptop y espejo en mochila. Decidió abandonar el barrio al amanecer. Sin embargo, la madrugada del miércoles lo encontró despierto. A las 02:10, pese a persianas bajas, la habitación se llenó de resplandor naranja. No venía de la calle. El espejo irradiaba luz. En la superficie surgió una escena panorámica del mercado, filmado desde dentro del cristal. La vendedora extendía un nuevo espejo a un comprador invisible. Al darse la vuelta, reveló su rostro. Era Luciano con cicatriz, ojos huecos, sonrisa exhausta. El verdadero Luciano sintió su piel endurecer, como piel ajena. Se miró la mano. La cámara colgaba invertida como en la primera fotografía imposible. Entendió que su cuerpo ya había sido reclamado. Lo que quedaba era proyección tardía. A las 04:45, el resplandor cesó. El tianguis se replegó a su dimensión, imposible, dejando sobre la mesa de su cuarto el espejo, ahora opaco, y un diente humano tallado en forma de calavera, todavía templado, fechado con la inscripción «Para quien toma lo que no existe». Luciano fue encontrado días después, deambulando sin hablar entre los puestos verdaderos del mercado diurno, cámara al cuello, pero sin batería ni tarjeta. Su mejilla mostraba cicatriz antigua, las uñas, rastros de barniz oscuro. No recordaba su nombre. Al interrogarlo, solo repetía: «Elijo esta versión, me queda exacta». Los vecinos aseguran que el tianguis del miércoles volvió a desvanecerse, pero que su eco persiste en reflejos distorsionados de escaparates. A veces, un transeúnte ve otra cara en el vidrio, una foto ajena en su carrete o un diente viejo rodando, hasta su zapato con fecha ilegible. Entonces recuerdan la advertencia silbada por los corredores de Tláhuac: no compres lo que no existe de día, porque la sombra que lo vende solo acepta tu futuro como pago. El grito del puesto de chamarras. Puebla, el tianguis de los lavaderos en la ribera del Atoyac, comienza a desarmarse los jueves cuando aún quedan brasas de anafres oliendo a cebolla frita. Entre las carpas que pliegan lonas y empacan pacas de mezclilla, hay un tenderete que nadie ve llegar y nadie recuerda haber ayudado a montar, un esqueleto de tubos que sostiene una sola percha iluminada por foco portátil. Allí queda, colgada como único faro, una chamarra negra impecable. Nunca hay más de una. Jamás comparte perchero con otra prenda. Quien guarda el puesto es un hombre alto de chamarra idéntica, capucha hundida, manos que nunca dejan la sombra. Sus vecinos juran que a la hora de la llegada, él ya está listo, como si hubiera salido del suelo con el marco de varillas. Al caer las 9, cuando los demás puestos ya cargan la mercancía en camionetas, el hombre clava en la lona un cartón. Se vende, única pieza, pago en efectivo, no anuncia precio. Cada comprador lo adivina, mete mano al bolsillo y deja lo que cree justo. Él acepta sin contar. Al levantar la carpa, solo recoge el dinero, se lo guarda, arranca focos y tubería con movimientos que no hacen ruido y desaparece por un callejón,
que limita con el cauce pestilente. El calendario inscribe un detalle inquietante. Las chamarras nunca repiten talla ni modelo. A veces es piel lisa con cierres plateados, otras lona gruesa con forro borrego, otras vinil delgado marcado con logotipo de moda. Pero todas comparten un rasgo que ningún comprador detecta hasta que firma el destino. Dentro de la etiqueta interior, sobre la costura lateral, hay un nombre bordado en hilo gris y una fecha futura, siempre próxima. Una semana, 2 meses, raras veces un año. Nadie mira la etiqueta al pagar. Uno estrena la prenda esa noche, seducido por su caída exacta sobre los hombros, y duerme satisfecho. Y entonces, con la luz apagada, llega el primer grito. Los testimonios se repiten. La garganta de alguien desconocido rompe el silencio del dormitorio a la hora justa en que el dueño se vuelve vulnerable. Un alarido áspero, hinchado de miedo, retumba contra la ventana cerrada, aunque afuera el callejón duerme o la lluvia amortigua todo sonido. Viene de la chamarra misma, que cuelga en la silla o sobre la cama. Un aliento helado que nace en la tela y se hunde dentro de los oídos. Quien intenta encender la lámpara descubre la prenda empapada en sudor ajeno, fibras demasiado frías para haber estado en ese cuarto. Cuando retiran la capucha encuentran bajo el forro la etiqueta, un nombre desconocido, una fecha que aún no llega. El estudiante Iván Serrano fue el primero en contarlo. Compró la chamarra un jueves nublado, fanático de ropa vintage. Esa noche sintió la vibra del poliuretano contra la piel y se durmió en su cuarto de pensión universitaria. Despertó con un grito que parecía salido de su propia boca. Respiraba hondo, pero la voz no era la suya. La chamarra colgaba en el respaldo. Al tocarla, un chasquido salió de la cremallera y vio la etiqueta. Joel M. 14/10/2024. Faltaban 9 días. Rió nervioso, creyó en broma de contrabandista. Al amanecer escribió en redes buscando a Joel Mefas. Puebla respondió con silencio. Ignoró la coincidencia. 9 noches después, saliendo de la biblioteca, un auto robado se subió a la banqueta. Iván solo escuchó el frenazo. El conductor, Joel Muñoz, huía de la policía y murió al estrellarse contra el muro. Iván fue empujado por el impacto. La chamarra lo cubría. Sobrevivió, magullado. Los forenses retiraron el cuerpo de Joel a las 02:17. La cámara de la patrulla captó un detalle. La víctima también vestía chamarra negra, idéntica al modelo que Iván compró. La prensa adjudicó el eco de modas callejeras. Los vecinos del tianguis siguieron montando como cada jueves. El puesto reapareció puntual ofreciendo otra prenda. La siguiente compradora fue Alicia Paredes, oficina de contabilidad, cautivada por el peso del forro. Se la llevó puesta en moto. La madrugada del sábado oyó un grito seco, parecido a un disparo, ahogado. Recorrió la casa, nada. Volvió a la cama, temblor seco. Miró la chamarra en el closet, foco tenue. La costura brilló. Silvia P. 26/11/2024. Faltaban 43 días. Alicia contó el hallazgo a su esposo. Rieron nerviosos, descosieron la etiqueta. Quemaron el retazo. Pensaron que bastaba. La noche del 26 Alicia despertó ahogada. Su cuerpo entero sudaba bajo la chamarra que de algún modo había vuelto a sus brazos. No recordaba ponérsela. Los gritos retumbaban, pero no surgían. De fuera, nacían en la tela, viajaban hasta su caja torácica. Vio sombras girar detrás del espejo. Marca la 0306 cuando el celular sonó. Llamada de un número desconocido. Contestó. La línea devolvió un alarido idéntico al de la prenda. Y se cortó. A la mañana las noticias informaron un accidente en la fábrica donde trabajaba su compañera y amiga Silvia Pérez. Caldera reventada, una sola víctima, hora 03:07. Alicia tiró la chamarra al contenedor industrial. La compactadora la trituró con desechos. Al llegar a casa la encontró doblada sobre el sofá, olor a humo de caldera impregnando las mangas. A la semana, Alicia fue internada en psiquiátrico de San Manuel.
Dice que la tela grita cada vez que alguien en el mundo muere antes de tiempo. Semanas avanzan. El puesto no falla, jamás repite talla. Un maestro de primaria, Óscar Lizárraga, se llevó modelo de sarga con forro polar. La etiqueta decía, Mara, Sartre 2/12/2024. Óscar cortó hilo enseguida, dispuesto a demostrar casualidad. Cada noche oyó vocerío de niños ahogados dentro del armario. Pensó en estrés docente, bebió para olvidar. El 1 de diciembre cayó dormido en aula tras horas extra de planeación. En sueño vívido, vio a Mara Luna, alumna suya, atrapada entre pupitres en aula en llamas. Despertó sudando. 8:30 am, primera clase. Mara faltó. Óscar marcó a la madre. La niña había desaparecido saliendo de clases de música la tarde anterior, hallada sin pulso a la orilla del río a las 03:00. La chamarra de Óscar, colgada en el respaldo, dejó caer al piso gotas de agua fétida. El forro ahora era barro. La autoridad municipal clausuró provisionalmente el tianguis tras denuncias de ropa robada de morgues. La clausura duró un día. Papeles extraviados, firma falseada, cintas retiradas. Dijeron que la ciudad no puede detener el sustento de miles. El puesto reapareció, foco nuevo, chamarra estilo bomber. Diego Isunza, vigilante de estacionamiento, necesitaba abrigo barato. Pagó. La etiqueta, vio después, le pertenecía a él mismo. Diego Primo. Fechada. 3 semanas adelante. Palidez. Intentó devolverla, el puesto había desaparecido en minutos. Toda esa noche el prenda gritó con su voz. Diego usó tijeras industriales, nada cortó la fibra. Con pánico quemó la tela en bidón. Las llamas ardieron verdes, lanzando chirrido de metal al expandirse. La prenda quedó entera, aunque ennegrecida. Diego llamó a la policía. Rieron. Tras turno extra, camino a casa, vio un bulto negro pegado a la reja. La chamarra regresada por el viento. Temprano acudió a Iglesia de la Luz. El pastor tocó la prenda y escuchó gritos. Saltó atrás y dijo que aquello no era de este mundo. Aconsejó devolverla a su origen antes de la fecha. Diego preparó estrategia. Jueves 8:30 p.m., llegar al puesto antes de cierre. La noche lo recibió con aire frío. El tianguis a medias. El foco del puesto 27 ya titilaba. El vendedor lo aguardaba sin palabras. Diego tendió la chamarra. Exigía cancelación. El hombre se limitó a girar el gancho, colgar su prenda y desplazar la que ofrecía esa semana hacia adelante. El vigilante dejó el abrigo, retrocedió. El vendedor entregó sobre la mesa un fajo de dinero igual a lo que Diego había pagado. El billete superior estaba húmedo. Diego reculó horrorizado y huyó. Al día siguiente amaneció con hipotermia. La prenda envolvía su torso con cremallera, empotrada a la piel. La etiqueta interna marcaba la misma fecha. Se dio cuenta de que escapar no bastaba. Alguien debía comprar esa chamarra. Empezó a regalar billetes en la colonia, convenciendo a transeúnte de adquirir ganga única. Nadie quiso. Cuando faltaba una hora para medianoche de su fecha, Diego, despechado, dejó la prenda colgada en la reja del parque y se alejó. A las 00:07, la radio policial reportó que un indigente fue hallado muerto sobre banca, envuelto en chamarra negra demasiado grande. La etiqueta aún decía Diego Primérez, la fecha cumplida minutos antes. Grupos callejeros dicen que en la morgue la prenda se pudrió antes que el cuerpo, soltando chillidos oscuros hasta que la sumergieron en formol y el hilado se disolvió como piel tumoral. La leyenda se cerró con rumor. Los nombres bordados son deuda que busca cuerpo para pagarse. Mientras alguien la pruebe, el grito quedará atrapado. Si nadie compra, la tela elegirá portador la víspera del plazo. Los vendedores del tianguis, supersticiosos, miran de reojo al puesto 27, pero ninguno lo denuncia. Temen que el grito se quede en su garganta si hablan. Algunos se persignan cuando pasa un comprador. Otros confiesan que el hombre de la capucha descarga la mercadería de un camión sin placas que sube desde el Boulevard Esteban de Antuñano y se esfuma antes del alba, como volviendo a avenida, sin traza. Jueves tras jueves,
La chamarra única cuelga y brilla bajo el foco portátil. Talla, modelo, destino cambian. El precio exacto lo dicta el miedo de quien la contempla. Y cuando el tianguis se desarma, los ecos de esas telas malditas se alzan en coro lejano. Gritos que solo escuchan los nuevos dueños, sabiendo que la etiqueta ya está bordada y el calendario no espera a nadie. A nadie.